Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos en este nuevo capítulo de su programa favorito, Tu Café Legal, en donde tratamos temas normativos, temas que nos ayudan realmente a educarnos en la parte normativa, en la parte legal, sobre todo, como siempre digo, para poder convivir en compañía y en hermandad con todos nuestros vecinos, amigos y todos los que nos rodean dentro de la urbanidad como tal. Este programa llega gracias al auspicio de BGD Guevara, tus asesores legales, tributarios y contables, y además de Lozano Asesores, servicios logísticos, aduaneros y servicios jurídicos. Son, creo que la única empresa que hace esa mezcla entre lo jurídico y lo operativo aduanero, y realmente es muy bueno. El día de hoy pues estoy muy contento, creo que ya es una frase trizada, que yo me contento mucho los días lunes, porque este día lunes es un lunes aduanero, y el día de hoy pues obviamente tenemos un invitado muy especial que está presencialmente. Me refiero nada más y nada menos a Teodoro Benavides. Teodoro, bienvenido seas a tu programa, Tu Café Legal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias René. Buenos días a la teleaudiencia. Realmente un honor compartir contigo en esta mañana. Encantado, siempre seas bienvenido a desde ya te digo, será tu casa, y pues siempre que hablemos de temas aduaneros, de comercio internacional, tú sabes que están abiertas las puertas. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Creo que el capítulo anterior nos habíamos quedado, como se dice en el argot popular, picados con lo que pasó, ¿no es cierto? Porque empezamos a hablar acerca de la entrada de vigencia del TLC con China y además su vigencia como tal dentro ya del Ecuapaz, cómo se está generando en el Ecuapaz. Para los que no le conocen a Teodoro, bueno, está por más decirlo que no lo conocen porque es muy conocido en el campo aduanero, pues Teodoro tiene una larga trayectoria de larga data en lo que respecta a aduanas y comercio internacional. Actualmente es secretario de la Comisión de Facilitación al Comercio y Aduanas por parte de la ICC, representando a la Cámara de Comercio de Quito como tal. Además es un excelente profesor, es un excelente académico, y sobre todo tiene mucha experiencia en el ámbito de comercio internacional y aduanas. En tal virtud lo vimos muy coherente que nos pueda acompañar el día de hoy para hablar sobre este tema. ¿Qué te parece el tema, mi querido Teodoro? Muy bien, creo que hay que verle al Tratado de Libre Comercio con China como, así como nosotros en el ámbito jurídico, ustedes en el ámbito jurídico tienen la pirámide de Kelsen. El TLC viene a ser ese paraguas que tenemos ahora nosotros para fomentar y para lograr pues un intercambio comercial mucho más eficiente, fluido y formal en cuanto pues al comercio bilateral entre las dos naciones. Entonces tenemos que verle como, insisto, ese paraguas que nos va a permitir a nosotros formalizar muchas operaciones, pero al mismo tiempo también revisar cuál o qué parte de la normativa que tenemos actualmente vigente necesita reformarse para calzar en lo que ya nos establece el TLC. Correcto, y bueno, ahí topaste un tema muy importante que es qué es lo que debemos cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos reformar internamente? Que correcto. Dicho sea de paso, la Asamblea ya hizo su trabajo, el presidente de la República ya hizo su trabajo al estar de acuerdo con lo que la Asamblea también aprobó, y es por eso que el 1 de mayo, por eso este mes lo llamo el mes de mayo, el mes de la entrada de vigencia del TLC, y terminaremos el mes de mayo con el tema del TLC. Entonces, es importantísimo esa parte porque en cambio ya el reto le quedó directamente a la administración aduanera, ¿sí? Al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, porque resulta que dentro del acuerdo hay muchos cambios que se debe hacer, bueno, desde la creación del Código Liberatorio para las declaraciones aduaneras, ¿no es cierto? Que si bien es cierto ya está, pero también se generan ciertos entredichos entre lo que dice la normativa ecuatoriana, entre lo que dice el Tratado de Libre Comercio como tal y lo que piensa el funcionario, ¿no es cierto? Entonces ahí nos encontramos ya en una disyuntiva que no terminamos ni cuando se vaya a acabar este acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no es cierto? Entonces, interesante justamente eso te decía, y luego ya voy a avanzar un poquito con esta parte, porque sí hay un entredicho fuertísimo
con relación a la vigencia de la norma y sobre todo en el tema tributario, mi querido, tributario aduanero me refiero, exacto, mi querido Teodoro. Pero bueno, cuéntanos tú desde tu experiencia, desde tu curul, por llamarlo así, ¿qué te parece este acuerdo? ¿Tú crees que un acuerdo, tomando en cuenta que Ecuador es un país pequeño, es un país más que productor, es consumidor, ¿no es cierto? Y siempre que escuchamos el tema de tratados de libre comercio con cualquier país que pueda ser, nos da ese miedo, es que nuestros productores, es que como somos chiquitos, siempre es de eso, ¿no? Somos chiquitos, y es que esa es la palabra. Nos van a poner cosas que vayan en contra de nuestros intereses. Acláranos un poquito eso, porque siempre es importante, queridos televidentes, que lo escuchemos de una persona que vive el día a día. De hecho, y sí me gustaría también que me hables de esa parte, tú eres asesor de la Cámara Ecuatoriano-China. Me corriges, por favor, mi querido Teodoro. Listo. Yo creo que las comparaciones hacen perder la diversión a todo. Y definitivamente no podemos comparar a economías tan diferentes como China y Ecuador. Por eso tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más complementario e ir encajando en los engranes que nos abre a través del TLC y cada uno de sus capítulos y a través del acuerdo comercial. En esos engranes que tenemos oportunidades, como el desarrollo de protocolos fitosanitarios para nuestra oferta agroindustrial. Esa es una de las principales oportunidades que debemos como país fomentar para sostener la dolarización. Por otro lado, podemos aprovechar todas las ventajas que tienes derivadas, por ejemplo, de la operación del cross-commerce, o del comercio electrónico directo del productor ecuatoriano hacia el consumidor final chino, no necesariamente desde un punto de vista de una gran o una mega exportación, pero sí utilizando estas figuras que existen en la China para, por ejemplo, que el propio consumidor chino pueda comprar con un IVA reducido lo que en las plataformas de cross-commerce se publica. Entonces hay una gran oportunidad y tampoco creo que existen en este punto sectores ganadores o sectores perdedores. Exacto. Realmente lo que existen son oportunidades establecidas en el texto. Por lo tanto, creo que el llamado es a que esa articulación público-privada que se ha generado ya desde hace varios años atrás pueda empujar a lo que el texto dice en el buen sentido, nuevamente, del buen comercio. Es lo que necesita el Ecuador, hacer buen comercio. Y respecto pues a mis queridos amigos y amigas de la Cámara Ecuatoriana. Mandémosles China, un saludo, además, aprovechemos que deben estarnos viendo. A su presidente Gustavo Cáceres, por supuesto, la confianza que siempre han mantenido en su servidor y varios otros gremios también. Creo que ha partido más allá desde el punto de vista de la educación. Como tú bien decías, pues, es algo que me gusta hacer y en ese espacio desde hace varios años atrás, considerando las perspectivas que se venían, me he venido preparando un poco, especializando en el tema del mercado chino. Perfecto. Para saber precisamente cómo comprar, cómo diligenciar y cómo pues ayudar a los importadores y exportadores de todos los tamaños, reitero, en el buen sentido, partiendo de la educación y pasando a la práctica y contando pues con agencias de aduana, pues así de serias, formales y rigurosas como las que Muchas gracias. Sí, efectivamente, y algo con lo que me quedo que acabas de decir es que creo que aquí falta mucho un tema de difusión. Correcto. De exactamente qué es lo que el Ecuador aprobó, qué es lo que el Ecuador quería ganar con este acuerdo. Ya sea, vuelvo y repito, tal vez sea muy repetitivo, perdón la redundancia, que acuerdos con China, con Estados Unidos, con Canadá, con Costa Rica que están en procesos, pues tengan que saberse y conocerse de primera mano, ¿no es cierto? En tal virtud, esa es la difusión que nosotros pretendemos hacer mediante desde este espacio público, Tu Café Legal. Así que regresamos más bien después de un corte comercial y continuamos.
Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio Digol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Volvemos, amigas y amigos, a este espacio jurídico Tu Café Legal. El día de hoy estamos con un invitado súper especial, realmente muy animados con este tema del TLC con China. Entonces nos quedamos justamente en la parte, en la importancia que es la difusión de primera mano y de gente experta acerca de lo que es el famoso TLC, ya sea con China o ya sea con otros países, ¿no es cierto?, que tenemos todavía pendientes o que ya se ha firmado hasta el momento. En tal virtud, bueno, quiero preguntarte, mi querido Teodoro, de aquí en adelante lo que nos queda del programa se va a llamar Hablando con Teodoro, del TLC con China. Te quiero preguntar, desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, ¿tú has visto quizá cómo ha sido el movimiento desde el 1 de mayo hasta acá? ¿Ha habido mayor movimiento en el e-commerce, el cross-commerce? ¿Ha habido mayor movimiento en el tema de las transacciones entre Ecuador y China? Bien, podemos decir que todavía es muy temprano para que a través de cifras oficiales podamos tener un incremento ya tangible o visible. Correcto. Pero sí, ya a nivel operativo, por ejemplo, se nota que el volumen de trámites que está manejando la aduana del Ecuador, los puertos, los aeropuertos, se está incrementando. Entonces, ese volumen de carga, y a eso es a lo que deberíamos prestar atención, por supuesto, precisamente en el mismo contexto del sistema aduanero que nos ha traído hoy en esta segunda parte, a mejorar justamente la eficiencia tanto de la comunicación de los diferentes operadores logísticos que forman parte de esta cadena de valor, donde se dan muchos cuellos de botella. Y es que es justamente ahí, mi querido Teodoro, que yo te hacía la pregunta, porque, por ejemplo, en el tema de los puertos están abarrotados, no se dan abasto actualmente a todas las operaciones que se están realizando con origen chino, ¿no es cierto? Entonces, por eso te decía más bien en el tema de los socios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, ha habido ese acercamiento, quiero mayor asesoría, totalmente. ¿Qué más puedo hacer? A eso me refería, porque ya en la práctica totalmente se está dando este fenómeno, ¿no? Por supuesto. Y algo que tú dijiste, el tema de si estamos preparados logísticamente para recibir tanta mercancía desde China, ¿no es cierto? Y perdón, tal vez tengo el chip de importador, pero espero que alguno de estos días, que no sea muy tarde, obviamente en un largo tiempo, poder hablar mayormente de exportaciones. Pero es que es una realidad que la mayoría de gente, por eso te dije, nosotros acá somos más consumidores que productores. Totalmente. Y esa parte es la que tenemos que cambiar, queridos televidentes. Y esa parte es la que nos dedicamos desde este espacio, como les digo, a difundir, a ponerlas en contexto justamente para que sepan todos los beneficios que están dentro de este acuerdo como tal. Correcto. Retomando el contexto, mi querido René, precisamente creo que una de las labores más fuertes que gestionó precisamente la Cámara Ecuatoriano-China fue
la capacitación, el acompañamiento y la gestión gremial que se hizo también a nivel ministerial, a nivel diplomático también. Correcto. Para lograr precisamente los resultados que tenemos ahora. Entonces, se han desarrollado varios programas de formación, de especialización en importación de China, de chino mandarín, como les suelo decir, you speak English o no speak English, porque si no speak English, pues en ese momento nos complicamos en el tema de la comunicación. Así y el es. idioma es un sinónimo de respeto a la cultura. Claro. Elementos tan esenciales que ha desarrollado también la Cámara a través de la promoción del Guangxi. El Guangxi es la forma de hacer negocios con China a nivel personal y empresarial. Entonces Correcto. hay mucho que tenemos que aprender. Se ha trabajado duramente en este contexto con resultados positivos que precisamente nos ha permitido, reitero, formar e informar a la vez, porque también estamos, digamos, todos quienes hemos comenzado a hablar del TLC, nos hemos alineado para evangelizar con el mismo mensaje. No se trata de competir, sino de complementar. Que las cifras estén correctas. Desde el año 2022, China ya se convirtió en el primer socio no petrolero con el Ecuador. Así es, y se ha ido manteniendo pues a lo largo está del con tiempo. un 25% y me parece que lo sigue con Correcto. un 22% Estados Unidos. Sí, 26 para China, entre el 23-20% Correcto, para sí, Estados Unidos. esos datos, y es importante, como les decía, pues amigos televidentes, que podamos tener esta información de primera mano justamente para no cometer los errores y sobre todo una buena asesoría, como siempre he dicho, creo que nos ahorra los costos que tener que resolver posteriores tipos de circunstancias no favorables, ¿no? Obviamente. Exacto. Por no haber tenido una buena asesoría. Ahora bien, yo quisiera que tú me digas ya en esta parte, porque ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa, hablando con Teodoro y el TLC en China. Quisiera que me digas, ¿cómo puede hacer un emprendedor, ¿sí?, si es que quiere adentrarse en el mundo de la exportación o de la importación a China? Porque de la parte, te puedo decir, aduanera y todo, ya está Lozano Asesores. Por supuesto. Pero sí, justamente porque estamos hablando de China, ¿cómo está gestionando Teodoro desde la asesoría a la Cámara Ecuatoriano-China? Cuéntanos un poquito, por favor. Listo. Creo que aquí es un punto de partida muy importante. Y tenemos que separar los tipos de productos que manejamos en cuanto a exportaciones. Por ejemplo, todos los productos agroindustriales o que tienen que ver con inocuidad alimentaria, con cualquier otro tipo de inocuidad o regulación sanitaria que no estén ya ingresando a China, pues va a tener que trabajarse precisamente sobre los protocolos de ingreso. Y para un emprendedor, comprender ese contexto creo que es el principal factor, si es que estoy por esa línea de negocio. Pero si estoy en otra línea de negocios, por ejemplo, quiero exportar prendas de vestir o elementos que tengan una identidad cultural del Ecuador, se me ocurre algún elemento de tagua, por ejemplo, o el sombrero de paja toquilla, correcto, de paja toquilla que tenemos. Entonces es mucho más sencillo. Pero también ahí tenemos, considerando la población de China y considerando que el 40% realmente es la clase media, entonces no podemos decir que atacamos a un mercado de 1.800 millones, no. Así la es. Clase media hay que diversificar. Es el 40% a quien yo le podría ofrecer. Segundo, obviamente tendría que ver o hacer una investigación un poco más exhaustiva, informarse sobre cuáles serían pues los mercados y el nicho al cual podría yo ingresar. Y sobre todo, como les suelo recomendar también, contar una historia es muy importante. La apropiación cultural que tenemos que poner en nuestros productos de exportación es fundamental. Y yo sé, mi querido Teodoro, que lo podemos hacer eso y muchas cosas más, porque los ecuatorianos estamos hechos de eso y cosas más grandes. Por el día de hoy quiero agradecerte tu presencia, realmente muy enriquecedora para toda la gente que está interesada en el TLC Importar y Exportar desde y hacia China. Y por el día de hoy pues les queremos agradecer, queridos amigos televidentes, y nos encontramos en un próximo capítulo de Tu Café Legal. Nos vemos.